Buenos días, chicos. Hoy hablaremos sobre el tema de reproducción sexual y asexual. Bien, en la reproducción sexual intervienen dos individuos y los descendientes heredan parte de los caracteres de cada uno de los progenitores. Los gametos son transportadores de los caracteres. Para que se lleve a cabo la reproducción sexual es necesaria la fusión de los gametos masculino y femenino que transportan la información genética de los progenitores. Así, en la mayoría de las especies animales y en algunas especies vegetales, los individuos poseen un sexo y por lo tanto producen un solo tipo de gametos, masculino o femenino. Se dice en este caso que son unisexuales o de sexos separados, como por ejemplo la especie humana. En muchas especies de plantas y algunas de animales, el mismo individuo produce los gametos masculino y femenino, ya que posee órganos sexuales de ambos tipos. A estos individuos se les llama hermafroditas, como por ejemplo el caracol y la amapola. Pero vamos a ver cuál sería la influencia ambiental en el tipo de reproducción de las plantas. Las plantas, como cualquier organismo vivo, tienen eventos reproductivos que son necesarios a nivel evolutivo para mantener la idoneidad de la especie y poder persistir en el tiempo. Los mecanismos en la reproducción de las plantas han evolucionado dependiendo de las características de cada especie y del comportamiento poblacional de la misma, influenciados directamente por características medioambientales. En la reproducción de las plantas, las características medioambientales pueden tener un efecto directo sobre el tipo de reproducción, dado que ambientes variables o cambiantes requieren un flujo genético significativo para adquirir fenotipos o genes novedosos que permitan una mayor adaptación a las variedades ambientales y que garanticen la permanencia de una densidad poblacional óptima y necesaria para la persistencia de la especie. Así, la mayoría de especies vegetales expuestas a condiciones cambiantes presentan mecanismos de reproducción sexual que garantizan un intercambio genético entre individuos con variables genéticas. Los dos tipos de reproducción de las plantas sexual más conocidos son la autogamia y la alogamia. Vamos a ver primero el primer término, autogamia. Es un tipo de reproducción que se da en el mismo individuo y se considera que tiene una finalidad ecológica similar a la de la reproducción asexual, donde los individuos generados son idénticos al parental y la finalidad es conservar las características genéticas que permiten mantenerse en un ambiente constante, en el cual ya se han adquirido adaptaciones pertinentes para la supervivencia. Y número 2, la alogamia. Probablemente es el mecanismo que aporta una mayor variabilidad genética a la especie. En general es el intercambio gamético por polinización cruzada entre dos individuos con características genéticamente diferentes. El mecanismo de polinización cruzada es el más común en la reproducción de las plantas de tipo sexual. Generalmente, la polinización cruzada se basa en la transferencia del polen presente en el estambre de una flor que será captada por el estigma de la flor del otro individuo. Asimismo, la polinización cruzada se puede dar por medio de animales que trasladan el polen por medio del aire o por medio del agua. De manera general, el polen cuenta con 3 células haploides, de las cuales una será la encargada de formar el tubo polínico, por donde pasarán las otras 2 células haploides. Una fecundará la ovocélula presente en el estigma y formará el embrión. Por su parte, la otra célula, proveniente del polen, se fusionará con 2 núcleos polares presentes en el estigma y formará el endospermo, que será la reserva alimenticia para el embrión. De modo constante, la alogamia se ve favorecida en algunas plantas por una morfogénesis característica llamada ercogamia, en la cual se presenta una disposición espacial diferente de las anteras y los estigmas, que impide la autofecundación o autogamia. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas e inconvenientes de la reproducción sexual. La reproducción sexual genera variabilidad en la población, es decir, individuos diferentes sobre los que puede actuar la selección natural, ya que los nuevos individuos tienen características de ambos progenitores. Sin embargo, la necesidad de la participación de 2 individuos hace que sea más complicada, ya que es necesario que se encuentren los 2 gametos. Además, el mecanismo de formación de gametos es la meiosis, que es una división más compleja que la mitosis. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de reproducción asexual. La reproducción asexual se realiza sin la intervención de los gametos. El único progenitor produce descendientes que son copias idénticas a él mismo.
El mecanismo utilizado es la mitosis. Y para esto vamos a ver algunos tipos de reproducción asexual. Existen varias modalidades de reproducción asexual, pero veremos las siguientes. La bipartición es la más frecuente. Tras la división y formación de dos núcleos idénticos, el citoplasma se escinde y cada una de las dos células hijas formadas son iguales entre sí. Otro proceso, que es la gemación, precisa de una evaginación de la membrana plasmática en forma de yema, donde migra uno de los dos núcleos hijos originados durante la división nuclear. Posteriormente, la yema se separa y se originan dos células desiguales, en cuanto a tamaño, que después acaban adquiriendo el tamaño y aspecto de la célula madre. Esta forma de división es característica de las levaduras. Otro tipo es la de división múltiple. Se produce como resultado de varias divisiones consecutivas del núcleo, que originan numerosos núcleos hijos. Estos se rodean de su correspondiente membrana plasmática y se convierten en otras tantas células hijas, aunque de menor tamaño. Otro tipo es la esporulación. Da lugar a la formación de esporas. Las células hijas se rodean de una gruesa cubierta protectora y se liberan al exterior cuando se rompe la membrana de la célula madre. Y finalmente, la multiplicación vegetativa. Es en las plantas. Las plantas tienen una capacidad muy especial, gracias a la cual, a partir de un fragmento, se origina un nuevo individuo. Las nuevas plantas se pueden formar a partir de tallos, rizomas, bulbos y esquejes. Pero ¿cuáles serían las ventajas e inconvenientes de la reproducción asexual? Un solo individuo puede generar muchos descendientes exactamente iguales. El hecho de originar individuos iguales constituye, sin embargo, una desventaja y supone un serio peligro para la supervivencia de la especie, debido a que ante un factor ambiental desfavorable, toda la especie puede desaparecer. Ahora a ustedes, chicos, les toca hacer la actividad para formar su cuadro sinóptico en cuanto a la reproducción y observar las ventajas e inconvenientes de los dos tipos de reproducción. Espero que les sirva esta información, chicos. Gracias.